Yo nací un 24 de diciembre y para todas las personas que nacemos un 24 de diciembre, el significado de 2 por 1 tiene un significado muy especial, porque lo que significa es que siempre se juntan los regalos de Navidad con el de cumpleaños. Pero mami, que era una mami extraordinaria y que ha jugado un papel importantísimo en mi vida, siempre sabía diferenciarlo de alguna manera para hacerme sentir muy especial, a pesar de que ese día todo el mundo lo celebraba. Crecimos en La Lucha, en un ambiente de campo, de ruralidad, de tierra, de jugar con los chiquillos y las chiquillas allá por La Lucha, en esos caminos, en esas montañas y de hacer muchísimas travesuras. Fueron años realmente muy lindos en la escuela Cecilia Orlich, en donde los recreos eran para el fútbol y de paso para desbaratar los zapatos de la escuela. Con el paso de los años nos vinimos para San José. Don Pepe arrancaba ya la campaña de 1970 y en casa se desayunaba política, se almorzaba política y se cenaba política, al punto de que todos decíamos, uy, qué pereza. Lo último que yo quiero hacer cuando ya esté grande es meterme en política. Pero mami nos invitaba, entre comillas nos invitaba, que quiere decir que nos llevaba, quisiéramos o no, a que fuéramos a las plazas públicas, a que lo acompañáramos, a que participáramos en muchas de las conversaciones sobre política que se tenían en la casa con personas que nos visitaban, con la única condición de que no podíamos decir nada y que tampoco podíamos interrumpir la conversación, porque papá se ponía muy molesto cuando le interrumpíamos la conversación. Y en ese ambiente fuimos creciendo, familiarizándonos mucho más con el servicio público que tanto apasionaba a don Pepe y a doña Karen por igual. Ya para los años en que me estoy graduando del colegio, un buen día llega don Pepe y me dice, mijito, ¿ahora qué está pensando hacer? Y le dije, pues pensaba solicitar ingreso a alguna universidad, irme a estudiar. Y me dice, qué interesante, cuénteme una cosa, ¿quiere un título o quiere ser una persona culta? Y yo me quedé sorprendido por la pregunta, porque para mí las dos cosas eran como lo mismo. Y entonces le dije eso y me dice, no, si usted lo que quiere es un título, vaya a la universidad, estudie un poco, pase los exámenes y le van a dar un título. Si usted lo que quiere hacer es una persona culta, lea un libro todas las semanas de su vida sobre diferentes temas y al final de muchos años de lectura empezará a ser una persona culta. Pues me quedé con aquellos pensamientos por algún tiempo, pero después resolví, con mucho consejo de mami, que era mejor ir a sacar el título y además leer. Estoy debiendo el libro por semana, pero el título sí me fui a sacarlo. Y como don Pepe ya era presidente, me sentí un poquito como incómodo de entrar a la UCR, en donde la mitad de las personas me iban a querer muchísimo y la otra mitad me iba a odiar, solamente por mi apellido y ser el hijo del presidente. Entonces me encontré una beca para ir a estudiar a la Academia Militar de West Point y allá me fui. Eso contrarió un poco a don Pepe, que había abolido el ejército. No lo entendió, nunca me visitó durante los 4 años. Mami sí me visitó una vez todos los años y llegó a la graduación. Y después de la graduación me vine a trabajar como ingeniero, me metí a trabajar en las empresas que don Pepe había establecido en 1927, en el Grupo San Cristóbal, allá en La Lucha. Para ese entonces también estaba ya muy enamorado de la que fue la madre de mis hijos, José María y de Eugenia, de Yossi, a quien había conocido en un diciembre que había venido de la academia, cuando caí de paracaidista en una fiesta que resultó ser la casa en donde ella vivía. Pues bien, nos fuimos a vivir a La Lucha. Ahí trabajé todos los primeros años de mi vida. Las empresas la estaban pasando muy mal, prácticamente quebradas. Y nos tocó un proceso de reconversión productiva muy intenso, que a Dios gracias finalizó muy bien.
Y prácticamente 7 años después, ya cuando las empresas habían salido a flote y las cosas caminaban bien, un buen día me invita a don Oscar Arias, que ya había sido electo presidente, a que lo invitara a gobierno. Y ahí fui en diferentes capacidades. Tenía 33 años, fui ministro en 2 carteras diferentes, en comercio exterior, en agricultura, y la experiencia que me quedó de ese servicio público fue muy intensa. Por un lado, el sector exportador, trabajando con las empresas de punta en este país. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, trabajando con nuestros agricultores, con nuestros campesinos. Pero bueno, terminamos el gobierno en el 90 y me dije a mí mismo, bueno, voy de regreso para la lucha. Pero antes de llegar a la lucha, quiero completar mis estudios universitarios, quiero sacar una maestría. Y otra vez tuve la suerte de encontrarme una beca, esta vez en Venezuela, la Fundación Mariscal Ayacucho. Era otra Venezuela, la de aquellos años, para ir a estudiar a Harvard. Y me fui a estudiar y a sacar mi maestría en Administración Pública en la Escuela Kennedy de Gobierno. El tiempo que pasé allá fue un tiempo realmente muy intenso en términos de acontecimientos globales, porque caía el muro de Berlín, que había sido la gran señal de 60 años de Guerra Fría, se desintegraba la Unión Soviética, vi la primera guerra del Golfo en televisión y pensé, estas cosas que están cambiando significan también cambios importantes para Costa Rica, porque hasta el momento nuestra paz, nuestra democracia, nuestra estabilidad han sido nuestros caballitos de batalla. Hay que buscar nuevos caballos de batalla que nos acompañen hacia el futuro. Con esa ilusión me devolví para meterme de lleno en política. Fui a una precampaña dentro de Liberación Nacional durísima, contra 4 candidatos. Uno de esos candidatos, mi prima, Margarita Penón, que entonces era la señora de don Oscar, a quien apoyó, por supuesto, don Oscar. Pero gané la convención y después fuimos al gobierno a hacer un montón de transformaciones importantes sobre una plataforma de desarrollo sostenible. 1000 cosas que nos entusiasmaron en aquel momento, que tenían que ver muchas con el ambiente y con un manejo económico que privilegiara la creación de trabajo. Terminamos el gobierno mucho más rápido de lo que uno piensa. Y yo quería seguir aprendiendo, tenía 43 años, me entusiasmaba comprender mejor lo que pasa en el mundo y acepté una oferta de trabajo para irme a trabajar al Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza. ¿Qué experiencia más linda? Es que Suiza es la Costa Rica de Europa, con sus montañas, con sus valles, con sus ríos, con sus energías renovables y con su gente. Y claro, trabajar en el foro me permitió empezar a conocer y a rozarme con empresas globales, con instituciones internacionales y con los líderes de esas empresas y esas compañías que todavía mantengo hoy una linda amistad personal. Trabajé en muchos otros países después de haber pasado por el Foro Económico Mundial y ya para finales del 2011 tomé la decisión de devolverme a Costa Rica. Añoraba estar acá y por supuesto que al llegar a Costa Rica tuve la inmensa fortuna, la buenísima suerte de que por casualidad, de esas casualidades lindas en la vida que uno no se espera, circunstancias que nacen de un momento a otro, de conocer a mi actual pareja, a Cintia, con quien me he sentido realmente muy acompañado a lo largo de estos años y que me apoya muchísimo en estas cosas tan duras de la política en que hoy estoy metido. Digo eso porque de verdad que la política se ha vuelto mucho más áspera, mucho más, hasta si se quiere, cruel, en donde hay de todo, pero vale la pena.
Y yo estoy en esto porque amo mi país, porque estoy convencido que Costa Rica puede estar mucho mejor de lo que hoy en día estamos. Y porque quiero entonces contribuir un granito de arena para que realicemos nuestro potencial. Quiero traer mi experiencia de gobierno, mi experiencia internacional, las características de trabajo en equipo y de liderazgo, la disciplina que aprendí en West Point, a la par de la sofisticación de lo que es la administración pública que aprendí en la universidad en Harvard, para que hoy podamos realizar muchas cosas más, soñar en grande, ilusionarnos nuevamente con la Costa Rica que puede ser absolutamente extraordinaria.